Hola amigos, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Pues el día de hoy, martes 9 de febrero, el Señor nos trae como un pequeño regañito, pero en este pequeño regaño a nosotros nos debe de enseñar y nos enseña, pues justamente cómo nosotros como cristianos tenemos que tener como un equilibrio entre el ser los signos o el hacer signos muy concretos que manifiestan nuestra fe y las acciones concretas, ¿verdad? Aquello que sale realmente de nuestro corazón. Por eso, el Evangelio según San Marcos dice así: en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es cobardía, es decir, ofrenda para el templo. Ya no puede haber nada con su padre o por su madre. Se anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejante a esta palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues fijémonos cómo el día de hoy, el Señor en el Evangelio, vemos cómo aquellos fariseos, aquellos escribas lo persiguen, justamente observando aquellos pequeños detalles que el Señor iba dando. Entonces iban agarrando como elementos que les iban a ayudar para atacar a Jesús. Y uno de esos elementos era justamente este signo de la purificación de las manos o de lavarse las manos antes de los alimentos. Y recordemos que los judíos se lavaban las manos hasta los codos. Entonces este elemento o esta acción para ellos era muy importante porque era de mucha tradición. Entonces, si lo trasladamos a nosotros como cristianos, como católicos, nos podemos dar cuenta cómo también somos señalados y cómo también nosotros tenemos muchos signos y muchas tradiciones. Por ejemplo, aquellas palabras que la gente grande dice, ¿no? Siempre se ha hecho así. Vamos a hacerlo de esta manera porque mi abuela lo hizo así, mi bisabuela lo hizo así. Entonces, todos estos elementos que nosotros hacemos durante la vida y en diferentes acciones y sobre todo en algunos ritos, nos llevan a entender que estamos entrando también en esas tradiciones de los mayores y que son importantes para nosotros, ¿verdad? Y ojo, no quiero decir que no las tengamos que hacer o que no las hagamos. Simple y sencillamente quiero decir que aquellas tradiciones tan hermosas y bonitas que se hacen y aquellos signos que nosotros hacemos dentro de la iglesia, dentro de la piedad popular, dentro de todo lo que nosotros realizamos a lo largo de nuestra vida espiritual y sobre todo religiosa, tiene que ir acompañada también de un elemento que son las buenas acciones que nosotros desde el corazón podemos realizar. O sea, que si yo pido por un difunto y hago una ofrenda a nuestro Señor para un difunto, pues que esa ofrenda realmente sea salida del corazón de cada uno de nosotros por el bien del difunto. Si yo quiero o realmente necesito algo para mi familia, debo de esforzarme, sí, a lo mejor, ¿por qué no? El cumplir alguna manda que le haya hecho a la Santísima Virgen. Pero dentro de todo esto viene una acción muy concreta: el ayudar también al enfermo, el llevarlo de la mano. Y que justamente el día de hoy, fijémonos cómo el Señor menciona algo, el mandamiento de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Recordemos que los judíos tenían estos mandamientos y esos preceptos, pero Jesús todo esto lo resume justamente en un solo mandamiento que tiene dos vertientes. El primero de ellos es amar a Dios
sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a sí mismo. O sea, que el verdadero mandamiento y el mandamiento de Dios, o el mandamiento del amor, o el mandamiento que Jesús nos viene a dar a conocer, es que nosotros, para poder hacer una acción concreta con el ser humano, con alguno de nuestros hermanos, tiene que tener un inicio, un fundamento, que es el amor justamente hacia Dios. ¿Por qué? Porque es la respuesta que Dios me ha amado a mí primero. Entonces, mi primer deber es amar a Dios, pero en acción y en respuesta a este amor viene también el segundo elemento, que es amar al prójimo. O sea, que todo lo que yo haga con mis hermanos, con mis amigos, que todo lo que yo pueda hacer por el bien del mundo, tiene que ser justamente en respuesta al amor de Dios. Y que es la expresión justamente de este gran amor que yo puedo sentir hacia Dios y que se expresa tangiblemente y concretamente con mis hermanos. Por eso, el día de hoy te quiero invitar a que reflexionemos en estos elementos. Primero, mis acciones y expresiones populares y expresiones de fe sencilla que podríamos decir. ¿Cómo las hago? ¿Por qué las hago? En segundo lugar, estas acciones de piedad que yo hago realmente concuerdan con mi ser de cristiano, con aquellos sentimientos que yo tengo en el corazón. Y un tercer elemento es, entonces, el amor de Dios que se manifiesta en mí. ¿Realmente soy capaz de expresarlo a mis hermanos en acciones concretas y expresar este amor justamente hacia ellos? Pues que con esta reflexión nosotros nos quedamos el día de hoy, pero no sin antes decirte pues que te vaya muy bien el día de hoy, que el Señor te bendiga abundantemente y recuerda que bendecir es desearle el bien al otro. Por eso te digo a ti, que el Señor esté contigo y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia, y te acompañe para siempre. Amén. Recuerda, soy el Padre Juan de y te invito a seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima.